La historia de Mateo, de recaudador de impuestos a testigo del rey. ¿Alguna vez te has sentido rechazado, juzgado o como si no fueras lo suficientemente bueno para Dios? Mateo sabía lo que era eso. Era un hombre despreciado, un recaudador de impuestos, alguien que la sociedad veía como un traidor, pero en medio de su vacío, en medio de una vida centrada en el dinero y el poder, Jesús lo miró y le dijo dos palabras que cambiarían su destino para siempre. Sígueme. Esta es la historia de un hombre que dejó todo atrás para encontrar el verdadero propósito de su vida. Una historia de transformación, de redención y de una nueva oportunidad que solo Dios puede dar. Y hoy, esa misma oportunidad también es para ti. Quédate hasta el final y descubre cómo la gracia de Jesús puede cambiarlo todo. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguna de estas historias que transforman vidas. Déjanos un comentario diciendo: Jesús aún llama a los que el mundo rechaza. Con eso, estarás ayudando a que más personas puedan escuchar esta poderosa palabra y descubrir que Dios aún sigue llamando corazones. Ahora sí, comencemos. 1. Un humilde recaudador de impuestos. Mateo no era un hombre cualquiera en los días de Jesús. Su nombre original era Leví y trabajaba en la ciudad de Cafarnaúm, un lugar estratégico junto al mar de Galilea. Pero su trabajo no era bien visto por los judíos. ¿Y por qué? Porque Mateo era un recaudador de impuestos. En aquellos tiempos, los impuestos no se cobraban de manera justa como en la actualidad. Los romanos, que dominaban la región, contrataban a ciertos judíos para recoger el dinero del pueblo, pero estos cobradores de impuestos tenían mala fama porque solían exigir más dinero del debido y quedarse con una parte para sí mismos. Por eso, los judíos los consideraban traidores, pecadores sin remedio, personas de las que era mejor mantenerse alejado. Mateo probablemente no tenía muchos amigos. Sus únicas compañías eran otros recaudadores de impuestos y personas de dudosa reputación. Aunque su trabajo le daba estabilidad financiera y riqueza, su corazón estaba vacío. Vivía rodeado de dinero, pero ¿qué pasaba en su interior? ¿Se preguntaba acaso si había algo más allá de la riqueza? Cada día se sentaba en su mesa de impuestos, viendo cómo la gente pasaba apresurada, algunos lanzándole miradas de desprecio, otros evitando su presencia. Quizás había oído rumores sobre un maestro que sanaba enfermos, que hablaba con una autoridad nunca antes vista y que anunciaba el reino de Dios. Seguramente en lo más profundo de su ser, Mateo se preguntaba si ese reino también podría ser para él, un hombre despreciado por su propio pueblo. Pero entonces, un día que parecía como cualquier otro, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. 2. El llamado inesperado. El sol brillaba intensamente sobre Cafarnaúm. La brisa del mar de Galilea traía consigo el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Mateo, como de costumbre, estaba sentado en su mesa de impuestos, sumando números, recogiendo monedas de oro y plata y registrando los pagos de comerciantes y pescadores que pasaban por allí. Para él, era un día como cualquier otro, un día más de rutina, pero algo inesperado estaba a punto de suceder. Entre la multitud se hizo un silencio. Algunas personas se apartaron, murmurando entre sí. Alguien importante se acercaba. Mateo levantó la vista y su mirada se cruzó con la de un hombre que jamás había visto tan de cerca, pero de quien había oído hablar muchas veces. Jesús de Nazaret. Jesús caminaba con paso firme, seguido por sus discípulos. Su presencia imponía respeto, pero no por autoridad terrenal, sino por algo más profundo, algo espiritual. Sus ojos eran penetrantes, pero no con juicio, sino con amor y compasión. Mateo sintió que aquella mirada le atravesaba el alma. De pronto, Jesús se detuvo justo frente a su mesa.
Mateo sintió que el tiempo se detenía. La gente alrededor observaba con asombro. ¿Por qué Jesús, un maestro respetado, se había detenido frente a un recaudador de impuestos? Los fariseos y los líderes religiosos nunca se habrían rebajado a hablar con un hombre como él. Y entonces Jesús habló. Solo 2 palabras, pero con una autoridad que resonó como un trueno en el corazón de Mateo. Sígueme. No hubo un discurso largo, no hubo amenazas ni advertencias. No hubo una lista de condiciones ni una promesa de riquezas. Solo una invitación a dejarlo todo y seguir a aquel hombre que hablaba sobre el reino de Dios como nadie más lo había hecho. Mateo sintió un torbellino de emociones. Su mente gritaba, ¿cómo voy a dejarlo todo? ¿Y mi dinero? ¿Y mi estabilidad? ¿Qué dirán los demás? Pero su corazón decía otra cosa. Era como si por primera vez en su vida alguien lo mirara más allá de su oficio, más allá de sus errores, más allá de su pasado, y sin pensarlo 2 veces se levantó. No hubo dudas, no hubo un déjame pensarlo, no hubo tal vez mañana. Mateo dejó las monedas sobre la mesa, los pergaminos, los cálculos, y lo siguió. La gente quedó atónita. ¿Cómo podía alguien como Mateo ser llamado por el maestro? Algunos murmuraban en voz baja, otros se miraban incrédulos. Pero Mateo no miró atrás. Su vida, en ese instante, había cambiado para siempre. Y con el corazón latiendo con fuerza, dio su primer paso en el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los discípulos más importantes de la historia. Tercero, un banquete para los pecadores. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de Cafarnaúm con tonos dorados y naranjas. Mateo, que apenas unas horas atrás había dejado atrás su antigua vida de recaudador de impuestos, sintió una alegría indescriptible en su corazón. Algo nuevo había comenzado en su vida y quería compartirlo con los demás. En su mente surgió una idea: organizar un gran banquete en su casa e invitar a Jesús y a todos aquellos que, como él, eran rechazados por la sociedad. Quería celebrar el cambio que acababa de experimentar, compartir con otros la felicidad de haber sido llamado por el Maestro. Sin dudarlo, empezó a hacer los preparativos. Su casa, una de las más grandes de la ciudad debido a su antigua riqueza, se llenó rápidamente de recaudadores de impuestos, comerciantes, gente sencilla y también pecadores de todo tipo. Eran personas que la sociedad despreciaba, hombres y mujeres que pocos consideraban dignos de Dios. Pero para Mateo, esa noche era especial, porque sabía que Jesús no veía a las personas como los demás las veían. Y entonces Jesús llegó. El maestro entró en la casa de Mateo con una paz indescriptible, con una sonrisa llena de amor y una mirada que transmitía aceptación. Se sentó a la mesa y comenzó a compartir con todos los que estaban allí. Él no los rechazaba, no los evitaba, no los despreciaba. Al contrario, los trataba con dignidad, con respeto, como si fueran amigos cercanos. Los invitados hablaban entre ellos, sorprendidos. ¿Cómo puede un hombre tan santo estar con nosotros? Algunos se preguntaban en voz baja si realmente serían dignos de compartir la mesa con alguien como Jesús. Pero él estaba allí por ellos. Sin embargo, no todos estaban felices con esta escena. Afuera, observando desde la distancia, estaban los fariseos y los escribas, los líderes religiosos de la época. Se escandalizaron. Para ellos, la idea de que un maestro respetado comiera con publicanos y pecadores era algo impensable. ¿Cómo podía Jesús rebajarse de esa manera? Uno de los fariseos no pudo contenerse y preguntó a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? La pregunta era directa, llena de desprecio. Ellos creían que la santidad significaba apartarse de los pecadores, no acercarse a ellos.
Jesús, que escuchó lo que decían, se volvió hacia ellos y pronunció palabras que cambiarían la manera en que el mundo veía a Dios. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El silencio se hizo en la casa. Las palabras de Jesús fueron como un rayo que iluminó la oscuridad. Los fariseos no supieron qué responder. Jesús no vino a rechazar, sino a restaurar. No vino a condenar, sino a salvar. Mateo escuchó cada palabra y sintió que su decisión de seguir a Jesús era la mejor que jamás había tomado. Aquel que antes vivía solo para el dinero, ahora entendía lo que realmente importaba: el amor de Dios, la misericordia, el perdón. Esa noche no fue solo un banquete, fue una demostración de la gracia de Dios en acción. Jesús había mostrado que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su amor. Y Mateo, que una vez fue despreciado por su pueblo, ahora comenzaba a escribir una nueva historia, una historia que quedaría registrada para siempre. Un momento antes de seguir con esta increíble historia, si esta historia de Mateo te está impactando, imagina cuántas personas más necesitan escucharla. Haz algo poderoso hoy. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que transforman vidas. Déjanos un comentario diciendo: Dios sigue llamando corazones, para que este mensaje llegue a más personas. Tu interacción puede ser la clave para que alguien encuentre esperanza. Sigamos con la historia. 4. Un discípulo transformado. Después de aquella cena en su casa, Mateo ya no era el mismo hombre. Su corazón había cambiado. La riqueza que antes lo definía ya no tenía el mismo valor. Ahora, su verdadera riqueza era haber encontrado a Jesús. Desde el momento en que dejó su mesa de impuestos, Mateo comenzó a caminar junto a los demás discípulos, aprendiendo, observando y descubriendo lo que significaba vivir en el reino de Dios. Todo lo que conocía hasta ese momento fue desafiado por las palabras y acciones del Maestro. Día tras día, Mateo veía a Jesús actuar con un amor y una autoridad que jamás había presenciado en ningún otro hombre. Los enfermos venían a él y eran sanados con solo una palabra. Los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran liberados con solo el sonido de su voz. Cada milagro era una confirmación de que Jesús no era un simple maestro, era el Hijo de Dios. Pero más allá de los milagros, había algo que impactaba profundamente a Mateo: las enseñanzas de Jesús. Mateo era un hombre educado. Como recaudador de impuestos, había tenido que aprender a leer y escribir con precisión. Pero ahora, en vez de números y registros financieros, escribía sobre el reino de Dios. Cada palabra que salía de la boca de Jesús era digna de ser recordada. Él prestaba atención a todo: cada sermón, cada parábola, cada conversación que Jesús tenía con las multitudes o con sus propios discípulos. Se dio cuenta de que Jesús no solo quería cambiar su vida, sino transformar el corazón de toda la humanidad. Mientras los días pasaban, Mateo fue entendiendo algo poderoso. Ser discípulo no era solo seguir a Jesús físicamente, sino permitir que su enseñanza transformara su ser por completo. Los otros discípulos, como Pedro, Juan y Santiago, eran pescadores. Hombres de trabajo rudo, con manos acostumbradas a las redes y al mar. Mateo, en cambio, venía de un mundo diferente. Él había vivido en medio de riquezas, en una vida de cálculo y negocio, pero ahora comprendía que todo eso era pasajero. Jesús les hablaba de un tesoro más grande, uno que no se desgasta con el tiempo ni se pierde con el robo, el tesoro del cielo. Y Mateo estaba dispuesto a entregar todo por él. Ya no era el recaudador de impuestos despreciado por su pueblo.
Ahora era un seguidor de Cristo, un discípulo transformado, alguien que había dejado el pasado atrás para caminar hacia un propósito eterno, y lo mejor estaba aún por venir. 5. Testigo de los milagros de Jesús. Desde el día en que Mateo decidió seguir a Jesús, su vida dejó de ser monótona. Atrás quedaron las largas horas sentado en su mesa de impuestos, contando monedas y registrando números. Ahora era testigo de algo que ningún dinero podía comprar: los milagros de Jesús. Cada día traía algo nuevo. Los enfermos venían de todas partes. Algunos apenas podían caminar, otros eran traídos en camillas por sus familiares, con la esperanza de que una sola palabra de Jesús los sanara. Y Mateo estaba allí, viendo cómo aquello que antes parecía imposible ocurría ante sus ojos. Un día, en una de las aldeas que visitaban, un grupo de hombres rompió el techo de una casa para bajar a un paralítico en una camilla. La multitud era tan grande que no podían entrar por la puerta, pero tenían fe en que Jesús podía hacer algo. Mateo vio cómo Jesús miró al hombre con compasión y, en lugar de decirle que se levantara de inmediato, le dijo algo que desconcertó a los fariseos que estaban observando: «Tus pecados te son perdonados». Los líderes religiosos se escandalizaron. «¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados?», murmuraban entre ellos. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, los enfrentó y, para demostrar su autoridad, miró al paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y anda». Y ante los ojos de todos, el hombre que había llegado cargado por otros se puso de pie, tomó su camilla y salió caminando por su cuenta. La multitud estalló en asombro, glorificando a Dios por lo que acababan de presenciar. Pero no era solo eso. Mateo vio cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces para alimentar a miles de personas en el desierto. Vio cómo sanaba a leprosos con solo tocarlos, algo que nadie se atrevía a hacer. Presenció cuando un ciego gritaba desesperado: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y vio cómo el maestro restauraba su vista con solo un toque. Pero uno de los momentos que más lo impactó fue cuando estaban en la barca con los demás discípulos. Una tormenta repentina sacudió el mar de Galilea con una furia aterradora. Las olas golpeaban la embarcación, el viento rugía, y aunque algunos de los discípulos eran pescadores experimentados, todos temían por sus vidas. Jesús, en cambio, dormía tranquilamente. Desesperados, los discípulos lo despertaron. «Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». Jesús se levantó, miró la tempestad y con voz firme ordenó: «Calla, enmudece». Y de inmediato las olas se calmaron, el viento cesó y el mar quedó en completa paz. Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los discípulos se miraron unos a otros con asombro y se preguntaron: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Cada milagro que presenciaba confirmaba lo que su corazón ya sabía. Jesús no era solo un profeta, no era solo un maestro, era el Hijo de Dios. Y con cada paso que daba junto a él, Mateo entendía que su vida nunca volvería a ser la misma. 6. Las parábolas que cambiaron su vida. A medida que Mateo seguía a Jesús, no solo era testigo de milagros sorprendentes, sino también de palabras que tenían el poder de transformar corazones. Jesús hablaba con una autoridad que nadie más tenía. Sus enseñanzas no eran como las de los fariseos, llenas de reglas pesadas y tradiciones vacías. Él hablaba con el lenguaje del pueblo, con historias que cualquier persona podía entender. Mateo pronto se dio cuenta de que las parábolas de Jesús no eran simples cuentos. Cada una tenía un significado profundo, un mensaje que podía cambiar vidas. Una de las primeras parábolas que escuchó y que marcó su corazón fue la del sembrador. Jesús contó cómo un agricultor salió a sembrar sus semillas.
Algunas cayeron en el camino y fueron devoradas por las aves. Otras cayeron en terreno pedregoso y brotaron rápido, pero como no tenían raíces, se secaron con el sol. Otras semillas cayeron entre espinos que las ahogaron, pero algunas cayeron en buena tierra y dieron fruto en abundancia. Los discípulos se miraban entre sí sin entender completamente lo que Jesús quería decir, pero luego Él explicó: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos que oyen pero no entienden son como la semilla en el camino. Los que reciben la palabra con gozo pero no tienen raíces son como la semilla en terreno pedregoso. En el momento de la prueba se apartan. Los que la reciben, pero están rodeados de preocupaciones y riquezas, son como la semilla entre espinos. Pero los que escuchan la palabra y la guardan en su corazón, son como la semilla en buena tierra. Mateo entendió que su propia vida había sido un terreno árido. Antes, estaba tan preocupado por el dinero y por su posición social que su corazón no podía recibir la verdad. Pero ahora, su corazón estaba listo para dar fruto. Otra parábola que lo impactó profundamente fue la del hijo pródigo. Jesús habló de un joven que exigió su herencia y se marchó lejos, gastando todo en placeres. Cuando lo perdió todo, terminó alimentando cerdos y pasando hambre. En su miseria, recordó a su padre y decidió regresar, esperando ser recibido como un simple sirviente. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió a su encuentro, lo abrazó y lo vistió con las mejores ropas, celebrando su regreso. Mateo sintió un nudo en la garganta. Él había sido ese hijo perdido. Durante años, había vivido lejos de Dios, acumulando riquezas pero con el alma vacía. Y sin embargo, Jesús lo había llamado de vuelta, sin reproches, sin juicios, solo con amor. Cada parábola que Jesús contaba desafiaba su manera de ver la vida. A través de estas historias, Mateo comenzó a comprender la profundidad de la gracia de Dios. Jesús le enseñó que el reino de Dios no era para los fuertes y poderosos, sino para los humildes de corazón. No era para los que creían tenerlo todo, sino para los que sabían que necesitaban a Dios. Y así, cada palabra de Jesús se grababa en su alma, transformándolo para siempre. 7. Las enseñanzas más impactantes. Cada día con Jesús era una revelación nueva para Mateo. Cada palabra que salía de la boca del Maestro no solo transformaba su mente, sino que tocaba lo más profundo de su alma. Pero hubo un día en particular que quedó grabado en su corazón para siempre. El día en que Jesús subió a un monte y dio el sermón más poderoso que Mateo jamás había escuchado. La multitud se reunió a su alrededor. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos estaban allí, con los ojos fijos en Jesús, esperando sus palabras. Algunos buscaban sanidad, otros buscaban respuestas, y muchos simplemente sentían una atracción inexplicable hacia aquel hombre que hablaba con una autoridad que ningún fariseo tenía. Entonces, Jesús abrió su boca y comenzó a hablar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía ser eso posible? En la sociedad, los pobres no tenían privilegios, no eran considerados importantes, pero Jesús estaba diciendo que ellos eran los verdaderos herederos del reino de Dios. Jesús continuó: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cada una de estas palabras desafiaba todo lo que Mateo había aprendido en su vida. El mundo decía que los fuertes, los poderosos y los ricos eran los que triunfaban. Pero Jesús decía que eran los humildes, los misericordiosos y los que buscaban a Dios los que realmente eran bendecidos. Y entonces Mateo escuchó una frase que jamás olvidaría.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no era un mensaje fácil de aceptar. Jesús no prometía riquezas ni comodidad en esta vida. Al contrario, decía que aquellos que lo seguían serían perseguidos. Pero también aseguraba que la recompensa sería mucho mayor que cualquier sufrimiento. Jesús no solo hablaba, sino que ilustraba sus enseñanzas con ejemplos poderosos. Comparó a sus seguidores con la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre un monte. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre un candelero, y así alumbra a todos en la casa. Mateo comprendió que el llamado de Jesús no era solo para seguirle en ese momento. Era un llamado a ser testigo de su verdad, a llevar su mensaje al mundo. Y entonces vino otro desafío. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Los fariseos y maestros de la ley enseñaban ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús estaba diciendo algo radicalmente diferente. Mateo pensó en su propia vida, en los desprecios que había sufrido como recaudador de impuestos. ¿Y si las personas que lo habían despreciado merecían su amor en lugar de su rencor? El sermón continuó, cada palabra más profunda que la anterior. Jesús enseñó sobre el verdadero significado de la oración, sobre la confianza en Dios, sobre el ayuno, sobre el perdón y sobre la importancia de buscar primero el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Mateo entendió que Jesús no solo era un maestro, Él era el camino a una nueva vida. Y mientras la brisa soplaba suavemente en aquel monte, Mateo supo en su corazón que nunca más volvería a ser el mismo. 8. El enfrentamiento con los fariseos. A medida que Mateo continuaba siguiendo a Jesús, no solo fue testigo de milagros y enseñanzas profundas, sino también de la creciente tensión entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Los fariseos y escribas, que se consideraban los guardianes de la ley de Moisés, no podían soportar lo que Jesús estaba haciendo. Mateo observó cómo una y otra vez Jesús desafiaba sus tradiciones vacías y su hipocresía. Los fariseos imponían cargas pesadas sobre el pueblo, pero no movían un solo dedo para ayudar a llevarlas. Se preocupaban más por su imagen, por ser vistos como santos, que por la verdadera justicia y misericordia. Uno de los momentos que Mateo jamás olvidaría fue cuando un grupo de fariseos se acercó a Jesús con una pregunta tramposa. Maestro, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Era una pregunta peligrosa. Si Jesús decía que sí, los judíos lo verían como un traidor, aliado del Imperio Romano. Pero si decía que no, entonces los romanos lo considerarían un rebelde y podrían arrestarlo. Mateo contuvo la respiración. ¿Cómo respondería Jesús a esta trampa? Jesús pidió que le mostraran una moneda. Le entregaron un denario, una moneda romana con la imagen del emperador. Entonces, con calma y autoridad, Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo vio cómo los fariseos quedaron en completo silencio. No esperaban esa respuesta, pero no fue la única vez que intentaron atraparlo. Un día trajeron ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. La arrastraron al centro de la multitud y con dureza dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mateo sintió un nudo en la garganta. Sabía que los fariseos no estaban realmente preocupados por la ley. Solo querían encontrar algo con qué acusar a Jesús. Si decía que no la apedrearan, lo acusarían de ir contra la ley de Moisés. Si decía que sí, lo acusarían de ser cruel y sin misericordia. Pero Jesús
no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Los fariseos insistieron, exigiendo una respuesta. Fue entonces cuando Jesús se puso de pie y con una mirada firme, dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Hubo un silencio profundo. Mateo observó cómo, uno por uno, los acusadores dejaron caer sus piedras y se alejaron, comenzando por los más ancianos. Cuando todos se fueron, Jesús se volvió hacia la mujer y le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» «Ninguno, Señor», respondió ella. «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Mateo quedó impresionado. Jesús no aprobó su pecado, pero tampoco la condenó. Le dio una nueva oportunidad para cambiar su vida. Pero los fariseos no soportaban que Jesús los desafiara de esa manera. Cuanto más enseñaba y obraba milagros, más crecían su ira y su deseo de deshacerse de él. Mateo entendió que seguir a Jesús no solo significaba ver milagros y escuchar enseñanzas hermosas. También significaba enfrentar la oposición de aquellos que no querían la verdad. Y la tensión entre Jesús y los fariseos solo seguiría aumentando. Alto ahí. Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para Dios? ¿Que tu pasado te pesa demasiado? Mateo también lo sintió, pero Jesús lo llamó de todas formas. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito contigo, y así como Mateo respondió al llamado, hoy esta historia también puede transformar tu vida. Déjanos un comentario diciendo: Jesús me llama a una nueva vida, para que más personas sean alcanzadas con este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que pueden cambiar corazones. Ahora sí, continuemos, porque lo mejor aún está por venir. 9. La última cena y la traición de Judas. La luna brillaba sobre Jerusalén, iluminando sus antiguas calles de piedra, mientras los discípulos caminaban junto a Jesús. El aire estaba cargado de una extraña tensión, una sensación que Mateo no podía explicar del todo, pero que lo inquietaba profundamente. Era la noche de la Pascua, la festividad más importante para los judíos, cuando se recordaba cómo Dios había librado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero esta noche sería diferente. Algo más grande estaba por suceder. Jesús los condujo a una habitación en lo alto de una casa, donde ya estaba preparada la mesa. El ambiente era solemne. Los discípulos se sentaron en el suelo alrededor de la mesa, mientras el cálido resplandor de las lámparas de aceite iluminaba el rostro del Maestro. Jesús tomó el pan en sus manos, lo partió y con una voz llena de significado dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Mateo miró el pan en sus manos. ¿Qué significaban aquellas palabras? Luego, Jesús tomó una copa de vino, la elevó y dijo: «Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Mateo. Estaba hablando de un nuevo pacto, de un sacrificio. Algo profundo estaba ocurriendo, pero aún no entendía del todo lo que significaba. Mientras cenaban, un frío recorrió la espalda de Mateo cuando Jesús dijo con voz solemne: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». El silencio cayó sobre la habitación. Los discípulos se miraron entre sí con incredulidad. «¿Seré yo, Señor?», preguntó uno. «¿Soy yo, Maestro?», dijo otro. Mateo sintió su corazón latir con fuerza. ¿Cómo podía ser posible? Todos habían estado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado su enseñanza. ¿Quién entre ellos sería capaz de traicionarlo? Jesús respondió de manera enigmática: «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar».
En ese momento todos vieron cómo Judas Iscariote, sentado cerca del maestro, sumergía su pan en el mismo plato. Un escalofrío recorrió la sala. Jesús lo miró fijamente y le dijo: «Lo que has de hacer, hazlo pronto». Judas se levantó apresuradamente y salió de la habitación. Las sombras de la noche lo envolvieron mientras se alejaba. Mateo sintió un peso en el pecho. Algo terrible estaba por suceder. Pero Jesús, a pesar de la traición que se avecinaba, no mostraba miedo. Sus ojos reflejaban una paz sobrenatural, como si ya supiera que todo debía cumplirse tal como estaba escrito. Esa noche, Mateo entendió que esta no era solo una Pascua más. Era el inicio del momento más importante en la historia de la humanidad. Y lo que vendría después cambiaría todo para siempre. 10. La agonía en Getsemaní y el arresto de Jesús. Después de la cena, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad y se dirigieron al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. La noche estaba oscura y silenciosa, pero en el corazón de Jesús había una tormenta. Él sabía lo que estaba por venir. Mateo caminaba junto a los demás, sintiendo un peso en el aire, una tensión indescriptible. Algo estaba a punto de suceder. Cuando llegaron al huerto, Jesús les pidió a sus discípulos que se quedaran allí mientras él iba un poco más lejos a orar, pero llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y con una voz cargada de tristeza les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo observó desde la distancia cómo Jesús se apartaba y caía de rodillas sobre la tierra. Su oración era angustiosa, su voz quebrantada. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Era la primera vez que Mateo veía a Jesús así. Siempre había sido fuerte, siempre había enfrentado todo con firmeza y autoridad. Pero ahora, en la soledad del huerto, su humanidad era evidente. Él sabía que el sufrimiento estaba cerca, que la traición ya había comenzado, que la cruz lo esperaba. Jesús regresó y encontró a los discípulos dormidos. Mateo sintió vergüenza. Jesús los había pedido que velaran con él, pero el cansancio los venció. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús volvió a orar una segunda vez y después una tercera, con tanta angustia que su sudor se convirtió en gotas de sangre. El peso de lo que estaba a punto de hacer era insoportable, pero él se sometió a la voluntad del Padre. Entonces de repente se oyeron pasos y voces entre los árboles. Mateo vio antorchas brillando en la oscuridad. Era un grupo de soldados, acompañados por los principales sacerdotes y ancianos. Venían armados, como si estuvieran buscando a un criminal peligroso. Y al frente de ellos, caminando con determinación, estaba Judas Iscariote. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. No podía creer lo que veía. Judas, su compañero, el que había compartido con ellos los milagros y las enseñanzas de Jesús, había vendido al maestro por 30 monedas de plata. Judas se acercó a Jesús con una aparente calma y con hipocresía le dijo: «Salve, maestro». Y entonces lo besó en la mejilla. Ese era el señal acordado con los soldados. Aquel a quien Judas besara, ese era Jesús, el que debían arrestar. Jesús, con una mirada llena de tristeza, le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». En ese instante, los soldados avanzaron y tomaron a Jesús con violencia. Pedro, en un acto de desesperación, sacó una espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús, incluso en ese momento de traición y caos, mostró compasión. «Guarda tu espada, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Y con una calma que solo podía venir de Dios, tocó la oreja del siervo herido y lo sanó. Mateo estaba paralizado. Todo estaba sucediendo muy rápido.
Los soldados ataron a Jesús y comenzaron a llevárselo. Los discípulos, aterrorizados, huyeron en todas direcciones. El maestro estaba solo. Mateo corrió en la oscuridad, su mente llena de miedo y confusión. Jesús había sido arrestado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Por qué Dios permitía esto? Pero una cosa era segura: lo que estaba por venir cambiaría el destino de toda la humanidad. 11. El juicio y la crucifixión. El frío de la madrugada envolvía las calles de Jerusalén. Mateo, oculto en las sombras, observaba con el corazón oprimido cómo los soldados arrastraban a Jesús hacia la casa del sumo sacerdote. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Apenas unas horas antes habían compartido la cena de Pascua y ahora su maestro era tratado como un criminal. Jesús fue llevado ante Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, donde un grupo de fariseos y escribas ya lo esperaba. No querían justicia, querían condenarlo. Mateo escuchó cómo traían testigos falsos para acusarlo, pero sus testimonios eran contradictorios. Nada de lo que decían tenía fundamento. Entonces Caifás se puso de pie y con el rostro lleno de ira exigió: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». El silencio se hizo en la sala. Todos contuvieron la respiración. Jesús levantó la mirada y con una voz firme y serena respondió: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Las palabras resonaron como un trueno. Caifás rasgó sus vestiduras en señal de indignación y gritó: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? ¡Es digno de muerte!». Y con eso la sentencia estaba echada. Los soldados comenzaron a golpear a Jesús, le escupieron en el rostro y se burlaron de él. Mateo miraba con horror, pero aún faltaba lo peor: el juicio ante Pilato. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Los líderes judíos querían que Roma lo condenara a muerte, pues ellos no podían ejecutar a nadie legalmente. Pilato miró a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió con calma: «Tú lo dices». Pilato, acostumbrado a criminales llenos de odio y miedo, se sorprendió ante la serenidad de Jesús. No veía en él ninguna amenaza. «No hallo en él ningún delito», dijo finalmente. Pero la multitud, manipulada por los sacerdotes, gritaba con furia: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato intentó liberar a Jesús ofreciendo soltar a un prisionero, según la tradición de la Pascua. El pueblo debía elegir entre Jesús y un criminal peligroso llamado Barrabás. Para Mateo, la respuesta era obvia: Jesús era inocente, pero la multitud, incitada por los fariseos, pidió la libertad de Barrabás. Pilato, desconcertado, preguntó: «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo?». El rugido de la multitud fue aterrador. «Crucifícalo». Pilato, al ver que no podía hacer nada para calmar la turba, se lavó las manos delante de todos y dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Y así, Jesús fue condenado a muerte. El camino al Calvario, Mateo observó con lágrimas en los ojos mientras los soldados desnudaban a Jesús y lo azotaban brutalmente con un látigo de puntas de hueso y metal. Su espalda quedó destrozada, su carne desgarrada. Luego le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y se burlaron de él. «¡Salve, Rey de los judíos!», se reían mientras lo golpeaban. Después le hicieron cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Jesús estaba tan debilitado por la tortura que cayó varias veces. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a llevar la cruz. Mateo seguía cada paso, su corazón destrozado. El Maestro, el que sanó enfermos, calmó tempestades y enseñó con amor, ahora caminaba hacia su muerte. Cuando llegaron al Gólgota, los soldados lo clavaron en la cruz.
Mateo sintió que su alma se desgarraba al ver los clavos perforar las manos y los pies de su Señor. Jesús, en medio del dolor, no maldijo a sus verdugos. En cambio, levantó la mirada al cielo y dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Las horas pasaron, el cielo se oscureció, la tierra tembló. Finalmente, Jesús exclamó con voz fuerte: «Consumado es», y entregando su espíritu murió. Mateo cayó de rodillas. Todo parecía haber terminado, pero lo que no sabía es que la historia no acabaría ahí. 12. La resurrección que lo cambió todo. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz al final de la tarde. Mateo, junto a los demás discípulos, miraba desde lejos con el corazón destrozado. No podían creer que su maestro, aquel que tenía el poder sobre la vida y la muerte, ahora estuviera sin vida. Todo parecía perdido. José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín, que en secreto era discípulo de Jesús, pidió permiso a Pilato para darle sepultura. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan rápido, confirmó con los soldados que realmente estaba muerto y le concedió el cuerpo. Mateo vio cómo envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos de lino con especias aromáticas, según la costumbre judía, y lo llevaron a un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Cuando colocaron la piedra en la entrada del sepulcro, parecía que todo había terminado. El sábado fue un día de luto y miedo. Los discípulos estaban escondidos, confundidos, sin entender por qué Dios había permitido que su maestro muriera de esa manera. Pero algo increíble estaba a punto de suceder: la tumba vacía. El primer día de la semana, muy temprano en la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Mientras caminaban, se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada? Pero cuando llegaron, algo sorprendente había ocurrido. La piedra había sido removida. Las mujeres, temblando, entraron en la tumba y encontraron a un ángel vestido con vestiduras resplandecientes. El ángel les dijo: «No temáis, buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto». El corazón de Mateo latía con fuerza mientras escuchaba la noticia. Jesús había resucitado. Las mujeres corrieron a contarles a los discípulos. Pedro y Juan fueron los primeros en llegar al sepulcro y vieron que era verdad. La tumba estaba vacía. Pero lo más impactante estaba por venir. Jesús se aparece a los discípulos. Esa misma tarde, 2 discípulos caminaban por el camino de Emaús. Tristes y confundidos, de repente, un hombre se les acercó y comenzó a caminar con ellos. «¿De qué habláis? ¿Por qué estáis tristes?» Ellos, sin reconocerlo, le dijeron: «Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Jesús, el profeta poderoso en obras y palabras, fue crucificado, y hoy es el 3er día desde que murió. Algunas mujeres dicen que su tumba está vacía y que ha resucitado, pero no sabemos qué pensar». Entonces, aquel hombre le respondió con dulzura, pero con firmeza: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?». Y les explicó todas las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrando cómo todo apuntaba a él. Al llegar a la aldea, le pidieron que se quedara con ellos. Al sentarse a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese momento, sus ojos fueron abiertos. Era Jesús, pero en cuanto lo reconocieron, él desapareció de su vista. Llenos de emoción, corrieron de regreso a Jerusalén para contarles a los demás el encuentro con Jesús resucitado. Esa misma noche, los discípulos estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Mateo estaba allí, con el corazón lleno de preguntas y esperanza, y de repente Jesús apareció en medio de ellos. «Paz a vosotros». El silencio
se convirtió en asombro. Era él. Sus heridas aún estaban en sus manos y en su costado, pero su cuerpo estaba glorificado. Mateo no podía creer lo que veía. Jesús realmente estaba vivo. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús les mostró sus heridas y comió con ellos para demostrar que no era un fantasma. La gran comisión. Pasaron los días y Jesús continuó apareciéndose a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Les recordó todo lo que había dicho y hecho, preparándolos para la misión que les esperaba. En un monte en Galilea, antes de ascender al cielo, Jesús les dio su última orden. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo entendió en ese momento que su vida tenía un propósito mayor. No solo había sido testigo de la historia más grande jamás contada, ahora debía contarla al mundo. Y así, con el corazón lleno de fe y el Espíritu Santo guiándolo, Mateo comenzó su misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Porque la historia de Jesús no terminó en la cruz, su resurrección lo cambió todo. Un momento, antes de seguir con esta historia, quiero decirte algo importante. Si Mateo hubiera ignorado la voz de Jesús, su vida habría seguido igual. Pero tomó una decisión, se levantó y lo siguió. Hoy, tú también tienes una oportunidad. No estás viendo este video por casualidad. Dios sigue llamando personas y quizás hoy sea tu turno de responder. Haz que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Escribe en los comentarios, estoy listo para seguir a Jesús, para que más personas sean alcanzadas por esta palabra. Sigamos con la historia, porque lo que viene cambiará todo. 13. La gran comisión. Jesús resucitado había pasado 40 días con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios, preparándolos para la misión que cambiaría el mundo. Cada palabra suya era un tesoro, cada enseñanza una revelación, cada aparición un recordatorio de que la muerte no tenía poder sobre él. Mateo, junto con los otros discípulos, lo escuchaba con atención, sabiendo que este tiempo con el Maestro resucitado no duraría para siempre. Algo grande estaba a punto de suceder. Un día, Jesús les pidió que lo acompañaran a un monte en Galilea. Este sería un momento crucial, el punto en el que su misión les sería revelada en su totalidad. Allí, en lo alto del monte, con el viento acariciando sus rostros y el sol iluminando la tierra que tanto amaban, Jesús les habló con autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo sintió un escalofrío. Era la declaración más poderosa que había oído. Jesús no solo había resucitado, había sido exaltado, tenía toda la autoridad en el universo. Y entonces Jesús les dio su última orden, una misión que definiría el propósito de sus vidas. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Las palabras eran claras. El mensaje de Jesús no debía quedarse en Jerusalén. No era solo para los judíos, no era solo para un grupo de seguidores. Era para todas las naciones, para cada pueblo, tribu y lengua sobre la tierra. Mateo comprendió que su vida ya no le pertenecía. Desde el momento en que dejó su mesa de impuestos para seguir a Jesús, había sido llamado para algo más grande que él mismo. Ahora, su tarea era llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Pero entonces Jesús pronunció las palabras que les darían fuerzas para enfrentar cualquier desafío, cualquier persecución, cualquier dificultad. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No estarían solos. Mateo sintió una paz indescriptible. El maestro se iba, pero su presencia permanecería con ellos para siempre. La ascensión. Mientras los discípulos contemplaban a Jesús, algo asombroso sucedió. Poco a poco comenzó a elevarse ante sus ojos. Sus pies se separaron del suelo. Su cuerpo fue envuelto en luz y ascendió hacia el cielo hasta que una nube lo ocultó de su vista. Mateo y los demás quedaron maravillados, sin poder apartar la mirada del cielo. Acababan de presenciar algo sobrenatural, el regreso del Hijo de Dios a su gloria celestial. Entonces, 2 ángeles aparecieron junto a ellos y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto irse». Mateo sintió un fuego encenderse en su corazón. Jesús volvería. Y hasta ese día, su misión sería proclamar la verdad de su evangelio en toda la tierra. El comienzo de una nueva misión. Con el corazón lleno de fe y la promesa de Jesús en sus mentes, los discípulos regresaron a Jerusalén. Esperarían allí el poder del Espíritu Santo, que Jesús les había prometido. Mateo sabía que su vida jamás sería la misma. Ya no era un recaudador de impuestos, ya no era el hombre despreciado por su pueblo. Ahora era un testigo de la resurrección, un mensajero de la verdad, un discípulo que llevaría la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo. Y así comenzó la gran historia de la Iglesia, con un grupo de hombres sencillos que, llenos del Espíritu Santo, cambiarían la historia de la humanidad para siempre. 14. La autoría del Evangelio de Mateo. Los días pasaron y la Iglesia comenzó a crecer con poder. Lo que había comenzado con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén, ahora se expandía por toda la región. El mensaje de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección eran proclamados sin miedo. Mateo, aquel que había sido recaudador de impuestos, ahora era un testigo del Evangelio. Había visto con sus propios ojos los milagros, había escuchado cada enseñanza y había experimentado el poder transformador de Jesús. Pero algo inquietaba su corazón. Muchas personas estaban conociendo a Cristo, pero no todos habían estado allí para ver lo que él vio. Muchos nuevos creyentes nunca habían escuchado directamente la voz de Jesús, ni habían caminado a su lado. Fue entonces cuando Mateo comprendió su misión: escribir un relato detallado de la vida de Jesús, para que todas las generaciones futuras pudieran conocer la verdad. Con paciencia y dedicación, Mateo comenzó a escribir. No quería que su testimonio se perdiera con el tiempo. Cada palabra que había escuchado de Jesús era valiosa y debía ser preservada. Su evangelio no era solo un relato histórico, era una confirmación de que Jesús era el Mesías prometido. Mateo conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento y a lo largo de su evangelio mostró cómo cada profecía hablaba de Jesús. Escribió sobre su nacimiento milagroso, su ministerio, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y su gloriosa resurrección. Su relato estaba lleno de detalles, mostrando que todo lo que Jesús hizo tenía un propósito divino. Mateo quería que los judíos entendieran que Jesús era el cumplimiento de la promesa de Dios. Desde Abraham hasta David, desde los profetas hasta Juan el Bautista, todo apuntaba al Hijo de Dios. A través de su evangelio, Mateo dejó claro que el reino de Dios no era solo para los fuertes y religiosos, sino para los humildes, los pecadores arrepentidos, los que tenían hambre y sed de justicia. Su relato se convirtió en una guía para todos aquellos que querían conocer más sobre el Maestro. A través de sus palabras, generaciones enteras podrían escuchar la voz de Jesús como si estuviera hablando directamente a ellos. Y así, Mateo cumplió con su propósito. El recaudador de impuestos
que había sido llamado por Jesús, ahora era un escritor del Evangelio, un mensajero del reino, un testigo fiel de la historia más grande de todos los tiempos. Pero su misión aún no había terminado. 15. Un legado que sigue vivo. Los años pasaron y el mensaje del Evangelio continuó extendiéndose. Lo que había comenzado con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén, ahora llegaba a lugares inimaginables. Desde las ciudades más ricas hasta las aldeas más humildes, la historia de Jesús transformaba vidas. Mateo, que una vez fue recaudador de impuestos, ahora era reconocido como uno de los testigos clave de la vida de Cristo. Su evangelio era leído en las iglesias, en reuniones de creyentes, en casas donde los cristianos se escondían de la persecución. Pero el camino no era fácil. El Imperio Romano comenzó a ver a los seguidores de Jesús como una amenaza. Los cristianos eran perseguidos, encarcelados, y muchos fueron martirizados por su fe. Pero ni la espada, ni las cadenas, ni la muerte podían detener la verdad. Mateo sabía que su misión no era solo escribir, era predicar, era proclamar, era asegurarse de que la historia de Jesús jamás se olvidara. Se dice que viajó a diferentes lugares, llevando el Evangelio con valentía. No tenía miedo, porque recordaba las palabras de Jesús: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Los enemigos de la fe intentaron silenciarlo, pero Mateo nunca retrocedió. Sabía que su vida no era más importante que el mensaje que llevaba. Y un día, como muchos de sus hermanos en la fe, Mateo entregó su vida por el Evangelio. No se sabe con certeza cómo murió, pero la tradición dice que fue martirizado por predicar a Cristo. Sin embargo, su muerte no fue el final, porque sus palabras, las que escribió con dedicación y amor, siguen vivas. Hasta el día de hoy, millones de personas en todo el mundo leen el Evangelio según Mateo. Sus palabras siguen cambiando corazones, siguen guiando a las personas a Jesús. El recaudador de impuestos que fue despreciado por su pueblo, el hombre que dejó todo para seguir a Jesús, se convirtió en un testigo eterno del reino de Dios. Su legado no se apagó con su muerte. Cada vez que alguien abre su evangelio y lee sobre la vida de Jesús, Mateo sigue cumpliendo su misión. Porque la historia de Cristo no terminó en la cruz, y tampoco terminó con Mateo. Sigue viva y seguirá hasta el fin del mundo. Mateo no era un hombre perfecto. Fue rechazado, señalado y vivió una vida lejos de Dios. Pero un día Jesús lo llamó y con solo 2 palabras todo cambió. Sígueme. Quizás tú también sientas que tu pasado te define, que tus errores son demasiado grandes o que no eres digno del amor de Dios. Pero la historia de Mateo nos recuerda que Jesús no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Hoy, esa misma voz sigue resonando, llamándote a una vida con propósito, llena de gracia y redención. No importa lo que hayas hecho, lo importante es lo que Dios puede hacer contigo. Mateo dijo sí y su historia cambió para siempre. ¿Y tú? ¿Responderás al llamado? Gracias por llegar hasta aquí. La historia de Mateo nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Si Jesús transformó su vida, también puede transformar la tuya. Si esta historia tocó tu corazón, haz que llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja tu comentario. La gracia de Dios cambia vidas para que este mensaje alcance a quienes más lo necesitan. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Juntos podemos llevar esperanza, fe y amor a más corazones. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.